que mi vida es, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida es, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Padre, agradecemos, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Agradecemos, Padre, que hayas tú venido a morir en la cruz por nuestros pecados, Padre. Y, Señor, queremos exaltarte en este momento, Padre. Queremos alabarte porque tú eres el único digno de nuestra alabanza, Señor. Queremos que lo que nosotros en este momento con el Señor podamos ofrecer, Señor, lo poco que podamos ofrecer, Señor, lo puedas ver, Señor, como un perfume agradable. Perdona, Señor, nuestros pecados, Padre, y la falta que a veces te cometemos, Señor. Te pido que nos perdones, Padre, y que nos ayudes a ser diferentes, Señor. Queremos agradarte solamente a ti, Señor. Queremos ser diferentes, Padre, y queremos impactar al mundo, Señor, con tu amor y con el poder de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu cruz y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. ¿Podemos tomar nuestros lugares, hermanos? El día de ayer tuvimos una pequeña dinámica para escuchar las peticiones de oración de los demás y orar unos por otros. Y hoy les voy a pedir que otra vez nos pongamos en grupos de 4, por favor. Pero ahora vamos a compartir gratitudes. ¿Por qué les has agradecido a Dios el día de hoy, esta mañana? Y les tengo un pequeño reto. Una de las gratitudes que compartan tiene que ser por algo que Dios no te dio. Siempre agradecemos lo que Dios nos da, pero ¿cuántas veces agradecemos los no de Dios? Entonces, pongámonos en grupos de 4 y compartamos una gratitud. Damos muchas gracias por todo lo que nos da, Señor, y esta mañana también te agradecemos, Señor, lo que tú no nos das, Señor. A veces no entendemos tu propósito o por qué haces las cosas, Señor, pero tenemos la certeza de que todo es para nuestro bien y de que tú tienes control de nuestras vidas hasta del más mínimo detalle, Señor. Te agradezco por lo que nos das, por lo que no nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, hoy tenemos la visita de nuestra hermana Rebeca Montemayor. Nos visita de la iglesia Shalom. Y le voy a pedir que pase a la hermana y a Ingrid que venga, por favor, para orar por la hermana Rebeca. Oramos. Amado Señor, agradecemos mucho, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos en primer lugar, Señor, como hijos tuyos, porque no es por nuestras obras, sino es por tu misericordia. Te rogamos, Padre, que también prepares nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestra mente, Señor, a la voz, Padre, que nos vas en esta mañana, Señor, a través de nuestra hermana, nos vas a hablar, Señor. Bendice también, Señor, su ministerio, Señor, y como pionera en esta ardua tarea pastoral, Señor, que tú le puedas, Padre, dar bendiciones, Señor, y aperturar el camino para otras, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén, gracias. Pues muy buenos días. Creo que estoy muy emocionada porque hace 39 años salí yo aquí del seminario y pensaba primeramente en, bueno, obviamente agradecer la invitación, que espero que no sea la última. Entonces me siento muy feliz de venir y evocar casi 40 años de mi vida atrás. Entonces una primera parte es compartirles a alguien del largo camino que he recorrido y sigo caminando hoy. Y como dice Pablo, pues, por la gracia de Dios soy la que soy hoy, porque mañana sería algo más. Y desde la pregunta inicial que nuestro hermano Daniel Jiménez nos compartió a Javier, mi esposo, que estuvo ayer con ustedes, cómo la formación ayuda teológica a la formación de personas, de discípulos y discípulas y de ministros o ministras. Entonces, una primera partecita voy a hacer aquí. Trataré, de englobar 40 años de mi vida bien breve. Les digo, no se preocupen, necesitan un semestre, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo fue mi retrospectiva de mi paso por este seminario? Yo entré en el 77 y salí en el 81. Y los escribí porque es más complicado echarme así como el choro. Entonces voy a escribir así tal cual, así como mi lluvia de ideas. Cualquier parecido con alguno de ustedes o alguna que no conozco son pura coincidencia. Uno,
nadie me creía que quería ingresar al seminario porque yo lo consideraba como un convento que me apartaría de mi misión y porque las mujeres entraban para conseguir marido. Yo tenía 20 años, ¿verdad? En ese momento. Bueno, para empezar me casé con el pastor Javier Ulloa, que estuvo con ustedes ayer y tenemos 40 años de casados, que es que ha sido mi compañero de vida en todos los sentidos. Y también porque estando como estudiantes, inicié mi descubrimiento del ejercicio pastoral en una pequeña iglesia del Estado de México, cuando todavía éramos novios y que no se permitía que los novios trabajaran juntos. Bueno, sí nos dieron chance de trabajar pastoralmente. 2, el primer año de seminario yo me sentí bien frustrada, porque yo estaba segura de mi vocación, pero no de la formación que yo estaba recibiendo, desde mi concepto. Sentía una desconexión entre la teoría de lo que estaba recibiendo y mi práctica, diríamos, misionera, antes de entrar al seminario, porque yo ya era maestra normalista, me dedicaba a alfabetizar adultos con grupos indígenas, entonces yo me sentía así como un poco perdida. Bueno, me permitieron hacer mi práctica pastoral, no en una iglesia, sino en dar cursos de educación para adultos, el método Alfalit. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de ese método, que es un método de inspiración de fe evangélico. Entonces, bueno, yo me sentía muy feliz porque iba a dar cursos o talleres a diferentes iglesias para capacitar a los hermanos y hermanas de la iglesia. 3, creo que es lo más fuerte. Cuando yo ingresé al seminario para inscribirme a teología, me dijeron que no, sino me tenía que ingresar a educación cristiana. Estamos hablando de 1977, porque las mujeres apenas estaban viendo si podíamos o no estudiar teología. Bueno, después de algunos avatares o de muchos avatares, sí gradué en teología, porque yo seguí llevando las materias para tener mis créditos en teología. Entonces, en 1981 gradué como licenciada en teología en este seminario teológico bautista mexicano. 4, pronto yo descubrí mi facilidad para los idiomas bíblicos y mis clases favoritas, por supuesto, fueron exégesis y hermenéutica bíblica. También recuerdo con mucho agrado y cariño los temas de la realidad social, especialmente una materia que se llamaba Mundo Contemporáneo, que daba el pastor Rolando Gutiérrez. Me interesaban mucho también algunas de las materias de misiones, que en ese momento empezaba a hablarse de las misiones transculturales, ¿no? Ahora es una especialidad que tienen aquí. Y, por supuesto, me interesaba mucho la parte de la realidad social, siempre. O sea, conectar lo que yo hacía con la parte social. Bueno, mi tesis de licenciatura en teología se llamó así, Conceptualización y Praxis de la Acción Social en las Iglesias Bautistas de México. Y yo creo que ahí, como cuando uno termina una tesis de licenciatura, quiere abarcar todo, ¿verdad? Pero creo que en mi caso, yo pensé en eso porque abordé los temas que para mí eran fundamentales. Primero, cuáles eran las bases bíblicas y teológicas de la acción social, qué tenía que ver con la misión cristiana, qué tenía que ver con la educación de las iglesias para fortalecernos en la acción social y la pastoral, de manera global. Y, entre otras cosas, gané un concurso de un ensayo bíblico-teológico, que se hacían ensayos como literarios o bíblicos, que le titulé Nuestra misión, hacer discípulos. Bueno, todo esto para mí fue muy enriquecedor. Hubo cosas muy lindas, otras cosas no tan lindas. Pero ante todo, creo que tengo lindos recuerdos de algunos profesores y profesoras, compañeros y compañeras, por supuesto, de ministerio, con los que hemos cultivado, mi esposo y yo, una amistad y acompañamiento en el ministerio hasta el día de hoy. Y yo lo puse al final, pero creo que es lo más valioso, porque nos hemos seguido la pista. Bueno, después de estos recuerdos de cuando yo estudié aquí, ¿qué ha pasado en 40 años? Pues por más de 40 años me he dedicado a la docencia en instituciones teológicas. Mi imagen de ambas áreas, diríamos teología, formación teológica y formación ministerial, no son dos, sino es una sola, porque van de la mano. Y ambas, la formación teológica, que yo recibí, pero que también he compartido, y mi trabajo pastoral, ambas me mantienen con los pies en la tierra. No se dan una sin la otra. Entonces tengo más de 40 años siendo profesora, en el área de Biblia, de exégesis,
de hermenéutica y me he especializado más también en la parte de metodologías contextuales. Entonces, eso es lo que hago hasta la fecha. Y otras materias ahorita voy a compartir. Yo crecí en una iglesia bautista en Monterrey. Fui líder desde muy joven. Fui presidenta, aunque no lo querían, hace 45 años, de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes, por si alguno está trabajando con los jóvenes bautistas. Estudié teología aquí, estudié una maestría en ciencias teológicas en la Universidad Bíblica de Costa Rica, pero con una especialización un poco nueva en ese momento, en los años 90, que tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces, mi trabajo en ciencias teológicas también ha tenido que ver mucho con el trabajo de los ministerios de las mujeres y de la pastoral de las mujeres. Mis clases son de Biblia, de género, de educación, y un área también especial para mí, en mi experiencia, es saber que yo sigo siendo una persona bautista, pero también he podido militar mucho con grupos ecuménicos y también en el área de diálogo interreligioso, en el área de las mujeres, por supuesto, ya comenté. Entonces, si todo lo que hago, soy la misma persona, no soy varias Rebecas, ¿no? O sea, teóloga, la que es profesora, la que trabaja con grupos ONGs en otros lugares. Entonces, algo que para mí es muy importante, por eso les comenté que la teología y el ministerio van de la mano, es, por otra parte, ¿quién soy? Bueno, soy pastora ordenada por la Iglesia Bautista Shalom en la Ciudad de México, y sé que es algo pues que no es muy común entre los bautistas de México todavía, pero tenemos que avanzar, hermanos y hermanas, que el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios no tiene que ver con el sexo, con el género, sino con tu llamado, lo que Dios quiere hacer de ti. En el año 2000, hace 20 años, estamos por celebrar la iglesia, fue mi ordenación pastoral, y fue algo muy lindo que confirmó en mí, en mi llamado. Venía siendo pastora pues, muchos años antes, por supuesto, y descubrir que la iglesia me reconocía como una autoridad pastoral. Entonces, Javier, mi esposo, que estuvo ayer, y yo somos los pastores. O sea, nadie es copastor de nadie. O sea, los dos somos los pastores de la Iglesia Bautista Shalom de la Ciudad de México. Entonces, creo que para mí es muy significativo. Realmente, el 25 de marzo vamos a celebrar estos 20 años y 20 años también de la iglesia. Es decir, mi iglesia ya empezó con esta mentalidad de decir, cuando nos organizamos como iglesia, lo primero que vamos a hacer es también la ordenación pastoral de la hermana Rebeca. No fue algo visceral, ni para estar nada más confrontando a medio mundo, sino porque había un convencimiento de reconocer la autoridad pastoral de mi esposo, pero también mi autoridad espiritual como pastora. Y Javier tiene sus dones y yo tengo los míos, o sea, no somos clones. Entonces, en la iglesia nos complementamos, pero ha sido un modelo de pareja también en el que cada uno y cada una, bueno, ofrece sus talentos al Señor y podemos compartir como comunidad otra pedagogía. Para los niños y niñas de mi iglesia, pues es natural que sea el pastor y la pastora. O sea, no tenemos, o sea, eso no es un problema. Entonces, es algo que para mí forma parte de también mi condicionamiento de llamada por Dios. Y bueno, esto lo voy a obviar, pero les comenté que he militado con muchos grupos ecuménicos. Quizás mencionaría ahorita con muchas ONGs he trabajado también. Hemos estado en la iglesia, pero también, aparte de la docencia, he estado en grupos ONGs. Especialmente mencionaría Iglesias por la Paz, que se organizó en 2011, y que es un trabajo muy colectivo con católicos, protestantes de muchas denominaciones, y trabajamos muy de la mano con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que militó Sicilia en 2011, y que ahora va a haber otra marcha. Entonces, he tenido el privilegio, yo diría el privilegio y la bendición, queridos compañeros y compañeras, consiervos y consiervas, de estar en lugares inéditos, diría, como pastora o como teóloga, diríamos, pero estar en lugares, algunos que no son religiosos, como CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo estuve en el consejo y para mí era es un privilegio y una bendición, porque yo soy como Rebeca Montemayor, pero todos saben que soy pastora, que soy docente, que estudié teología, y hay un reconocimiento también, diríamos, a alguien de fe que está en espacios que tienen que ver, pues diría con la fe, porque para mí la fe es estar en espacios sociales también y de la vida. Entonces, esta soy yo, muy a grandes rasgos. Bueno, tengo un esposo, ya lo conocieron ayer,
y 2 hijas súper lindas, Jimena y Beatriz. Jimena es arqueóloga, Beatriz es politóloga, y bueno, aquí está mi yerno que me hizo el favor de traerme hoy, Daniel, que es parte de nuestra familia también. Entonces, somos una familia feliz, una familia que sirve al Señor, cada una de mis hijas con sus dones, pero que también hemos cultivado esta parte de la familia que es fundamental. O sea, yo sí creo que por la gracia de Dios soy la que soy, pero también porque sin Javier, o sea, sin el acompañamiento de él desde que éramos aquí estudiantes y que me apoyó para que entrara a teología y que siguiera, o sea, es un complemento donde cada uno tiene lo propio, pero también nos apoyamos, queridos hermanos y hermanas. ¿Sí? Y bueno, quizás habrá muchas experiencias como compañeras mías que son pastoras en iglesias, pero si no hay el apoyo del esposo y la decisión del esposo y la valentía del esposo para decir, te ordenamos, es bien complicado. Entonces ahí se los dejo de tarea, al hermano Daniel, ¿verdad? Así como el desafío, para decir, cuando fue mi ordenación hace 20 años, yo puse en mis principios de fe que yo esperaba que lo mío no fuera la excepción de la regla hace 20 años. Y bueno, no han pasado muchas cosas en 20 años. Entonces, yo creo que es algo para mí fundamental, que tenemos que, sí, bueno, avanzar, y más que avanzar es reconocernos unos a otros y unas a otras como consiervos y consiervas, porque el llamamiento es de Dios, ¿verdad? Y no somos nadie para decirle a alguien, no, tú no puedes, o no estamos en la misma jerarquía. Bueno, eso es a grandes rasgos. Nada más le pediría a nuestros hermanos si vamos a compartir algo aquí en la presentación, por eso lo titulé así, Teología y Ministerios con los pies en la tierra. Y podemos ir a la... Son poquitas, ¿eh? Al menos hay 3 cosas. ¿Este lo puedo quitar? ¿Sí se puede quitar? Bueno, mi esposo ayer ya compartió con ustedes, pero quisiera nada más quizá reiterar o afirmar algunas de las cosas. Uno, será que el quehacer teológico debe ser una reflexión sobre la fe a la luz del contexto histórico de uno o de una. Entonces, fíjense bien, hablamos de quehacer teológico, porque la teología tiene que ver con esta fe de mi contexto donde yo vivo, y hay 3 cositas que me gustaría compartirles. Esto solamente lo voy a leer, porque cada uno se puede explorar de más maneras. Pensar sobre lo divino, o sea, pensar sobre Dios, porque dicen que la teología es el estudio sobre Dios o de Dios. Pensar lo divino, lo sagrado y su relación con el resto. Es así como cuando nos dice Jesús, ¿sabes? Que busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Bueno, pensemos en Dios, pensemos en que todo lo demás viene como una cascada. 2, toda teología está influenciada por la cultura, por el contexto y por la ideología. O sea, lo que quiero decir aquí, queridos hermanos y hermanas, es que todos y todas los que estamos aquí estamos condicionados por una construcción cultural, ¿o no? Porque venimos con diferentes historias, experiencias. Nadie puede decir, como decía el educador Juan Jacobo Rousseau, que somos una tabla rasa, ¿no? En blanco. Entonces, todos y todas tenemos una cultura, y cuando llegamos aquí, pues empezamos a relacionarnos con personas de muy diferentes experiencias. O sea, hemos sido construidos o estamos siendo construidos, pero también el contexto. Cada quien tiene una situación vital, ¿o no? Sí, aquí hay profesionistas o los que acabaron prepa o sus carreras, etcétera. Todos muy diversos y diversas también los que estamos aquí. Entonces, de donde yo vengo, pero aquí hay otro contexto, ¿no? Es el contexto del Seminario Teológico Bautista Mexicano, y yo recuerdo, pues también teníamos que adaptarnos, ¿no? Cuando veníamos de muchos lugares en el internado, me acuerdo, pues a veces no era fácil las relaciones, ¿o sí? Aquí hay pura armonía y paz. Yo creo que no, ¿verdad? A veces no. Tanto las chavas como los chavos, pues sí, pero estábamos aquí con un objetivo común, ¿verdad? Llamados y llamadas. El contexto también me influye por supuesto todos los días, es algo cotidiano, pero también la ideología. Y aquí no piensen en la ideología que si soy del PRD, de Morena, del PAN, del PRI, bueno, no hay a cuál irle, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema.
diríamos la ideología. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una tiene su propia cosmovisión también de la vida, ¿o no? Y del mundo. Entonces también yo pongo, todos los días se confrontan mis ideas con lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces, esta cultura, este contexto y esta ideología, pues ¿saben qué? También es algo que se va construyendo. Es algo que se va construyendo, no nacimos así, de tal o cual manera. Y un tercer puntito que me interesa compartirles, se construye en el tiempo, en la historia y desde un ser situado. Somos hombres y mujeres, entonces tiene que ver con todo este sistema que ahora se llama sexo-género. Es decir, somos hombres, somos mujeres, pero también estamos siendo construidos y construidas socialmente. ¿Cuáles son mis roles o cuáles son mis funciones por ser mujer o por ser varón? Y ¿saben qué? Afortunadamente esto no es inflexible. O sea, creo que es algo que se tiene que estar moviendo. Hay una dinámica, pero ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ir deconstruyéndonos, cada uno y cada una, y dejar lo muy bueno que ustedes ya tienen, y que estoy segura que tienen muchas cosas buenas, cada uno y cada una de ustedes, pero también aquí dejando de lado aquellas cosas que no nos han favorecido y que no nos abren a la posibilidad de entablar nuevas relaciones. Entonces, la buena noticia es que nos podemos deconstruir y reconstruirnos como seres situados. Por eso yo hice mucho énfasis en que sí, somos hombres y mujeres, cada uno con sus dones y sus talentos. Sin embargo, yo como mujer, ¿quién soy? ¿Quién he llegado a ser? Como varones, ¿quiénes son? ¿Quiénes están llegando a ser? Pero resulta que aquí nos estamos relacionando unos con otros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a relacionarnos también de maneras diferentes, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Muy bien. Y un segundo punto. La teología y el ministerio es una sola vocación. O sea, yo no soy licenciada en teología y bueno, y también soy pastor, entonces, bueno, tengo dos vocaciones diferentes. La formación teológica, el quehacer sobre Dios, el descubrir a Dios cada día en lo cotidiano, tiene que ver también con mi ministerio, el que tengan, y hay muchos aquí, de muchas especialidades diríamos. No importa la especialidad que tengan, todos y todas tienen una vocación de ser llamados por Dios y llamadas por Dios a su servicio. Y miren, yo les quería compartir esto que me parece muy importante. Yo creo que hay dos categorías éticas teológicas que se basan, por supuesto, que surgen desde el Evangelio. Y me parece muy importante también que lo tomemos en cuenta. Yo recuerdo cuando yo estudiaba aquí, que bueno, yo era así como más académica, entonces pues yo me iba a la biblioteca y estudiar y yo decía, porque estamos aquí en el salón de música, ¿no? Tenía amigas y amigos bien lindos, o sea, que con muchos talentos para la música, y yo les decía, ¿cómo te puedes estar tocando el piano 4 o 5 horas? O sea, vete a la biblioteca a leer. O sea, bueno, hace 40 años, ¿verdad? Y, o sea, no nos entendíamos muy bien porque algunos estábamos en un área o en otra, pero fíjense, si algo tienen en común, bueno, estar unidos por una sola vocación, y algunos le tendrán que meter pues más tiempo a la lectura, a hacer el exégesis, y otros pues a los instrumentos musicales, por supuesto. Entonces tenemos un poquito de todo, pero yo sí estoy de acuerdo, o sea que hay una especialización en el ministerio, pero no son muchos ministerios, es un ministerio, es un llamado de Dios que se diversifica, como dice Efesios, ¿no? Dios nos llamó a unos a ser apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Pónganlo también en femenino, porque luego, yo sé que en el griego viene de una manera, pero porque de ahí se agarran mucho para decir, bueno, ¿dónde dice que las mujeres pueden ser pastoras? Entonces, bueno, es todo un curso, ¿verdad? Sobre exégesis, y creo que también sería interesante. Hay dos categorías. ¿Por qué le digo ética? Porque si algo nos deja el Evangelio es, y bueno, tenemos el discurso del Sermón de la Montaña, por supuesto, pero si algo nos deja Jesús en su Evangelio es que la teología y el ministerio que cada uno y cada una vamos teniendo, porque yo no creo que empezaron a servir a Dios cuando vinieron aquí, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, o sea, por algo llegaron aquí, pero que todos y todas empezamos mucho antes con un compromiso por el Señor, en una misión, en mi iglesia, en mi espacio,
desde niños o niñas quizás. Sin embargo, aquí estamos para cumplir otra meta, diríamos, ¿no? Avanzar y prepararnos. Entonces, cuando algunos nos preguntan, ¿tú eres teóloga? Sí, pero no soy teóloga porque estudié teología. O sea, porque la teología se va haciendo en el camino. O sea, no soy pastora porque me ordenaron pastora, sino porque lo he ido descubriendo después de casi 40 años y ya como 20 como una pastora ordenada. ¿Sí me explico, no? Es decir, vamos siendo lo que vamos siendo porque estamos practicando y ejerciendo lo que está en mi mente, pero también lo que está en el corazón. Entonces, esto es bien importante también. Los títulos no nos van a hacer las personas que somos, sino es el llamado de Dios. Y qué bueno que tenemos títulos, y qué bueno, soy la primera en que me encanta que estén estudiando, porque nunca dejamos de estudiar, la verdad. Pero recuerden, el llamado de Dios es algo muy especial que ustedes van a llevar toda su vida como un ropaje puesto. Y eso se supedita a todos los títulos que yo podría tener y puedo seguir estudiando todo lo que quiera. Pero no nos creamos tanto, porque ya tengo el título, a eso me refiero. ¿Sí? Y por ejemplo ahora algo que yo difiero con muchas de las iglesias aún bautistas es que en lugar de decirnos pastores o pastoras se les llama apóstoles o profetas. Creo que lo han escuchado por ahí, ¿no? O sea, Jesús fue el buen pastor que su vida dio por las ovejas, primero. Entonces, cuando a alguien le dicen apóstol o profeta, pues es así como una investidura especial. Creo que nada más lejos del evangelio que el decirnos, es todo una honra y privilegio decirnos pastoras y pastores, porque es decir, somos siervos y somos siervas. Y ustedes son pastores y pastoras en la música, en la educación, en las misiones transculturales, en la teología, o en la Biblia, o en los idiomas. Es decir, de alguna manera todos ejercemos una pastoral. Tendría que haber al menos 2 elementos que considero importantes también compartir con ustedes en esta mañana. En estas categorías éticas desde el Evangelio, uno, ¿qué concepto tenemos de las relaciones? ¿Qué concepto tenemos de decir somos seres relacionales? La relacionalidad, aunque se escucha así como rimbombante, ¿no? Sería, ¿cómo me relaciono yo? Y aquí, ¿qué es lo que se está afirmando? Se afirma la identidad, pero también se afirma la alteridad. Y la alteridad, bueno, es una palabra que significa el otro o la otra, es todo. Entonces, yo como Rebeca me afirmo quién soy. O sea, yo soy Rebeca Montemayor, pero también Eli, o sea, yo reconozco a Eli o a Sarita, bueno, a los demás, o Daniel, que los conozco. Yo reconozco a Sarita o a Eli o a Daniel, porque es alguien que es igual a mí. ¿Sí me explico? Por eso a veces nos cuesta tanto relacionarnos de manera equitativa o igualitaria, porque nos da miedo perder quién soy. Al contrario, se enriquece yo quién soy cuando me relaciono con el otro o con la otra. Y fíjense, aquí les quiero dejar algo bien importante. ¿Por qué nos da miedo relacionarnos con el otro o con la otra a veces? Porque nos da mucho miedo tener relaciones simétricas, a la par diríamos, ¿no? Encontrarnos con el otro, con la otra, con igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Para el diálogo o para el encuentro. Por eso insisto, si yo me voy a graduar en teología o en música o en misiones, creo que aquí todos son iguales, ¿no? O sea, todos y todas estamos con la misma oportunidad para prepararnos y para estudiar y para reflexionar. Y qué rico que podamos encontrarnos y dialogar con mis compañeros y compañeras que están en otras áreas. Y creo que una currícula, y bueno, Daniel lo sabe, y los decanos, yo fui 6 años decana en la comunidad teológica, es bien complicado, porque tenemos que ver cómo un plan curricular es integral. Para que todos y todas, de acuerdo a lo que estamos estudiando, hay un tronco común, ¿verdad? Bueno, creo que en todas las escuelas hay un tronco común. Digo, todos tenemos que pasar por lo mismo, y después ya vamos como cada quien tomando su vertiente, diríamos, su diversidad. Pero en todo tendremos que encontrarnos para el diálogo y el encuentro. ¿Y saben qué? Y creo que ayer mi esposo compartió algo. Decíamos, todos y todas estamos también nutriéndonos y cultivando una espiritualidad plena. Por eso yo sí creo mucho en las reuniones de capilla de los estudiantes. Por supuesto no suple esto su espiritualidad personal.
Pero qué bueno que nos encontramos una vez a la semana y podemos orar o podemos cantar. Pero era un poco cuando yo me sentía frustrada cuando entré al seminario, porque yo era estuve con los grupos de compañerismo estudiantil en la universidad, y me acuerdo cuando entré aquí dejé de tener mi devocional, dije, y ahora que entré al seminario, ni siquiera leo la Biblia, ni oro. Dije, algo no estaba yo haciendo bien tampoco, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, entonces, eso es lo que yo hago delante de Dios, pero mi espiritualidad tiene que ver contigo, con cada uno de los profesores, profesoras, tiene que ver con la misión o la iglesia donde estoy, porque tengo una responsabilidad delante de Dios como siervo. Y la espiritualidad plena es cuando yo me encuentro también con los demás. O sea, creo que si nos encontramos Sarit y yo, pues es un momento de celebración de la fraternidad, ¿no? De la comunidad. Entonces, hay muchas maneras de orar, hay muchas maneras de alabar, hay muchas maneras de leer la Biblia. O sea, aquí la clave es en qué me nutre a mí, pero también cómo me nutre con los y las demás. Por eso digo, ¿qué concepto tengo de relacionarme con los o con las demás? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, sí me gusta encontrarme y saber que el otro y la otra es igual a mí y tengo la posibilidad de compartir con él. Y un segundo punto que me parece bien importante, y esto no tiene que ver con todo ser humano, seamos hombres o seamos mujeres. ¿Cuál es el concepto de autoridad que estamos manejando de manera personal, pero también en mi formación ministerial y en mi formación teológica? Y aquí sí creo, piensen en la teología, lo que estudiamos, y piensen en su ministerio. Creo que habría para mí dos ejemplos o dos paradigmas. Creo que ahí Javier les compartió algo del paradigma, ¿no? Que es como el modelo. O nos dicen, ¿te vas por acá o te vas por acá? Hay dos paradigmas. Uno, la autoridad la podemos manejar como dominación. La realidad es vista de forma jerárquica y piramidal. O sea, piensen en la dominación y piensen en una pirámide. Y ahora hay muchos esquemas de pirámides, ¿no? Una que está como al revés, otras al derecho. Pero una pirámide será una pirámide porque tiene estratos, ¿no? O tiene niveles. Muchos manejan la lectura teológica aquí, que dice que Dios instituyó la autoridad como es el modelo del orden divino, pues es jerárquico. Es un ejemplo que estoy mencionando, ¿no? Sí, porque primero son los ángeles, es los ángeles primero, ¿no? Hiciste poco menor que los ángeles, o sea, los ángeles, luego el hombre, y luego ha habido la mujer, y luego los animales, etc. Entonces, al fin vamos quedando las mujeres como en el cuarto lugar o quinto, no sé, leí un libro hace muchos años sobre eso. Es decir, más que la autoridad, diríamos, Dios nos dio el reconocimiento como creación suya para que fuéramos responsables en esta tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, no quedarnos en el punto de quién fue creado primero y quién fue creada después, y todo lo que se ha venido manejando después, de que la mujer es la ayuda idónea y que, bueno, entonces, ¿cómo estamos leyendo la Biblia para que también mi quehacer teológico no esté basado en una autoridad jerárquica? A eso me refiero, ¿no? Digo, porque también los bautistas diría, cuando decimos el pastor y todos los demás, ¿sí? La pastora y todos los demás. ¿Es así? Yo creo que no. Porque, bueno, contradecimos el ser bautistas, porque los bautistas tenemos un gobierno, ¿qué? Congregacional, ¿verdad? Más que democrático, congregacional. Entonces, es cierto, o sea, mi esposo y yo no tomamos las decisiones de Shalom, tenemos un consejo de los ministerios, y yo puedo tener mi opinión, y también mi esposo como pastores, y hay respeto por nosotros, por nuestra investidura pastoral, diríamos, pero nosotros no tomamos ninguna decisión. Bueno, tampoco el ministerio diaconal, porque luego también como bautistas hay mucha experiencia en mi vida que... no, pero aquí están los diáconos para a ver qué onda con el pastor, ¿no? Bueno, no somos la Utopía Shalom, pero sí tenemos un ministerio diaconal que es un ministerio pastoral. No es para tomar tampoco decisiones. Entonces, en todas las materias que ustedes lleven, piensen, las materias teológicas, bíblicas, en su formación de lo que están teniendo, ¿cómo se conecta con mi ministerio? Tenemos una teología jerárquica, donde Dios es el Big Brother, ¿no? El que está quién sabe dónde,
y que nos está viendo a todos y aguas cómo nos portemos. De hecho, hay muchos coritos, ¿verdad?, que aprendí de niña de qué, cuidado que mi boquita al hablar y cuidado mis ojitos al ver, porque Dios, no me acuerdo cómo, que Dios está viendo, bueno, pero ojo con los que tocan música, vean las letras de los cantos desde los niños, o sea, ahora me daría terror cantar eso, porque imagínate Dios viéndonos a todos así como, siempre enojado, ¿no? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y yo cuando empecé a crecer, pues yo ni entendía las palabras. Si nomás recordaba que si nos metíamos corriendo al templo, nos decía una hermana, no entren así porque Dios se va a enojar. Entonces, pues mi imagen de Dios era así como, ¡ay, jole! Pues que Dios está enojón. Entonces, ¿qué hacemos con estas teologías? Una, la teología sistemática está bien. Aprendamos quién es Dios, el Espíritu, todo lo que hay que estudiar en la teología sistemática, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de cómo se conecta la teología con el ministerio. Entonces, lo que yo estoy aprendiendo aquí, descubriendo, tiene que ver con una autoridad de dominación y cómo las verdades teológicas no hay que buscarlas en orden de jerarquía y una subordinación entre los liderazgos, ¿no? Entre las iglesias, entre las doctrinas, entre los ministerios. Y no, creo que mi esposa ayer compartió algo, pero bueno, y yo crecí en una iglesia bautista bastante conservadora en Monterrey, y siempre recuerdo, la sana doctrina, la buena doctrina, y yo cuando empecé a crecer decía, bueno, ¿qué es eso de la sana doctrina y qué es la buena doctrina? O sea, y muchas veces me han preguntado ahora, en grupos que no son bautistas, ¿por qué sigo siendo bautista? Bueno, sigo siendo bautista porque creo en la identidad histórica de los bautistas, porque creo en el anabautismo del siglo XVI, porque creo en la libertad de conciencia, porque creo en el sacerdocio de todos los creyentes y por eso yo quiero seguir siendo bautista, ¿sí me explico? Entonces no quiero contradecir que más allá de la doctrina es qué principios guían nuestra teología y nuestra formación ministerial a este nivel de escuela teológica, pero también a nivel de mi propia iglesia. Y depende cómo seamos en los seminarios, si vamos cambiando el concepto de la iglesia congregacional, es que nos podemos ir moviendo a otros estratos y decir, todos y todas formamos la comunidad de Jesús, porque esa es la iglesia, ¿no? Sí, y creo que Jesús no fundó la iglesia bautista, digo, algunos creen en la sucesión de Juan el Bautista y bueno, aunque, bueno, no sé si lo creen o no, pero bueno, también por ahí. Bueno, yo sí creía que como bautista éramos los únicos que íbamos a ir al cielo. Créanme, digo, sí lo creía. Cuando era adolescente en Monterrey, decía, pues seremos los únicos salvos, yo creo, porque pues resulta que no. Digo, ya cuando lleven el Apocalipsis, lean de otra manera los 144,000, ¿no? Porque si no, pues muchos nos vamos a quedar aquí ya de entrada, entonces ya, ¿para qué estudiamos, no? Bueno, pero saben que una buena noticia, la autoridad también la podemos manejar como compañerismo, como una asociación de compañía. La realidad es vista como un círculo de interdependencia. Ustedes saben, como los círculos concéntricos, ¿no? Que nos vamos uniendo unos con otros. Y aquí la mutualidad, o sea, tú y yo, juntos también, el compañerismo, formamos parte de la casa común. Es que está medio chueco, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo tengo. Entonces, la autoridad como compañerismo es que forma parte del proyecto de Dios. ¿Cuántos mundos tenemos, hermanos y hermanas? Uno. Tristemente nomás tenemos uno y ya no lo estamos acabando. O sea, el proyecto de Dios para la humanidad es este mundo que Él creó y que tenemos que recrear todos los días y es para que exploremos el sentido del compañerismo. Y aquí hay un símbolo muy lindo en esta parte. Si en el otro era la pirámide, aquí sería el arco iris. Entonces, el símbolo, ¿por qué? Porque el arco iris son 7, ¿verdad? 7 colores, 7. Y no sabemos dónde empieza el blanco, el morado, el rojo, el verde, así es, ¿no? Entonces, hay una interdependencia y se opone a la pirámide. ¿Por qué? Porque en un arco iris, que después de la lluvia, ¿no? Cuando sale el sol o cuando está lloviendo todavía, integran la diversidad, pero también la unidad. Todos y todas formamos parte de un espacio común. Y eso significa la palabra ecumenismo. El ecumene de Dios es la casa común. Eso es el ecumenismo, para empezar. O sea, hablando de la etimología. Entonces, somos una comunidad
en esta historia compartida del amor de Dios en Cristo Jesús. Y yo creo que esta es la comunidad del reino, que también podemos caminar en la formación teológica y en la formación ministerial como compañeros y compañeras, y en un compañerismo que tiene que ver con la humanidad. Y una tercera, ideas sueltas. La teología y el ministerio es una vocación, y les quiero dejar 2 desafíos permanentes. 1, hagamos una constante autorreflexión de cada uno de nosotros y nosotras, para empezar, como un principio de sabiduría y de balance. ¿Cómo me posiciono? Esto es lo mío. O sea, yo quiero ser muy crítica conmigo, por eso decía que por la gracia de Dios soy la que soy hoy. Mañana, pues no sé, espero ser algo más mejor. ¿Dónde me posiciono? ¿Dónde me ubico? Como una llamada, como una mujer, como X, profesor, profesora. Pero esta autorreflexión formará parte, quizás, me sale más lo maestra ahorita, ¿no?, de la docencia, es que las escuelas teológicas también tenemos que estar en una constante autorreflexión, ¿no? Una autorreflexión de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es de sabios reconocer en qué tenemos que cambiar, pero también hay que tener sabiduría, pero también un balance y un equilibrio entre lo que queremos. O sea, ¿cómo me posiciono hoy como un estudiante de teología, pero como una llamada o llamado por Dios, también en el ministerio que estoy ejerciendo y que también puedo ejercer? Y supongo que también se hacen conexiones con las iglesias, ¿verdad? ¿Por dónde andamos las iglesias bautistas hoy? Tomando en cuenta los signos de los tiempos. Imagínense todo lo que estamos viviendo, en este país tristemente tan dolido. ¿Dónde estamos las iglesias bautistas ejerciendo una misión integral en los lugares donde Dios nos ha puesto o los ha puesto hasta este momento, ¿no? Y un segundo punto es, y creo que también se los compartió Javier ayer, son las disciplinas espirituales que atemperan nuestra personalidad. O sea, eso es bien importante. Atemperan mi pensamiento, atemperan mis sentimientos y mi voluntad a las demandas del reino de Dios. El ayuno, la oración, el estudio, la meditación. Algo que he leído quizás tantas veces, pero que no son doctrinas, son disciplinas, o sea, que yo debería de tener y que nunca voy a decir, como ya hace mucho, pues yo no necesito orar, ¿no? ¿Para qué oro? Menos ayunar. Yo ya me sé todos los textos bíblicos, ¿para qué estudio? Digo, eso nunca lo dejen de hacer, por favor, porque eso de pararse el domingo en la mañana y abrir así como la ruleta rusa, Ave María, dame puntería. Bueno, Ave María no creo que digamos, pero o no, prepárense. O sea, sean responsables con su congregación y su comunidad para preparar un buen sermón cada domingo o cada estudio bíblico, depende de lo que hagan, ¿no? En nuestra iglesia Shalom, desde que empezamos la iglesia, escribimos todos los sermones desde hace 20 años. Entonces ahorita tenemos una colección de todos los sermones que hemos dicho mi esposo y yo en 20 años. Y ustedes, es muy lindo porque la iglesia los utiliza después para evangelizar, para compartir, para volverlos a leer. ¿Sí me explico? Es un buen ejercicio. A mí no me gustaba mucho hacer mucho, la verdad, eso. O sea, el pastor Rolando Gutiérrez nos decía que es parte de la disciplina de los predicadores o predicadoras. Y ahí me ponía un poco tensa, ¿no? Es decir, tener que escribirlo porque luego se publica, ¿no? Entonces, se publica el domingo, pues la gente lo está leyendo. Pero va pasando el tiempo y es algo que forma parte también de uno o de una. Entonces, creo que es una bendición. Entonces, sí les invito a que se preparen muy bien cuando les piden a dar un estudio. O sea, no digan, ya, a este grupo, pues, digo lo que sea. Y ahora, yo le digo también como maestra, ¿verdad? O sea, aunque tenga 40 años dando clases de exégesis y hermenéutica, me encanta estudiar libros nuevos que salen, me encanta buscar cosas nuevas para compartir con mis estudiantes. O sea, yo hasta el último día que sea maestra, o sea, estoy buscando cosas nuevas. Nunca se conformen, yo creo que ahorita cantábamos, ¿no? No nos conformemos con lo que tenemos, ¿no? Como dice Romanos, transformándonos en la renovación de la mente, ¿sí? Para presentar a Dios lo que somos. Entonces, estas disciplinas espirituales forman parte también, creo que, de la formación teológica y de la formación ministerial. Entonces, conecten, hagan puentes, conecten. Me acuerdo mucho el doctor Guy Williamson, que fue mi maestro de griego, y de Nuevo Testamento,
cuando decía, qué bueno que están estudiando griego, dice, pero no quiero que lleguen el domingo a la iglesia, y bueno, esta palabra, así que nos echamos todo un chorro, ¿verdad?, de toda la concordancia, dice, esto es para que ustedes sepan de qué se trata, pero ustedes están compartiendo la palabra, y nunca se me olvida porque a mí me sirvió muchísimo eso. No se trata de apantallar a la gente, ¿no?, en las iglesias. Cuando estudiamos la Biblia en grupo está bien, a ver, hermanos, ¿qué significa en griego? Yo no digo que esté mal, pero... O sea, yo estoy aquí para traducir, diríamos, en el buen sentido, la palabra, lo que Dios nos quiere decir. Entonces, el gran desafío es esto. Qué bueno que están estudiando aquí, aprovechen el tiempo. Creo que yo optimicé, cuando me sentía frustrada ese primer año, dije, Señor, ¿para qué me tienes aquí? O sea, creo que Dios ha utilizado cada una de las cosas que yo estudié antes de venir aquí y nutrió mi vida y me ha servido después de 40 años. Que he estado en otros muchos lugares, pero siempre agradeciendo las bases que yo tuve aquí y explorándonos hacia otros lugares, y por eso me da muchísimo gusto estar en este lugar en esta mañana, compartiendo con ustedes estas nuevas generaciones, me da muchísimo gusto, y saber que vale la pena servir a Jesús, y lo hacemos en su nombre, para su gloria, y tomando en cuenta nuestro país México, o sea, que deseamos que haya una transformación radical por la paz y por la justicia. Gracias.